Ok. Ahora sí, repito. Las comunidades cristianas, comunidades judías creyentes de Jesús, conocidas como judeocristianismo, como te mencioné, es un movimiento al principio judío, en las que aceptaban la mesianía de Jesús a la par con la identidad judía. Al principio estaba compuesta por los discípulos de Jesús y a su vez por judíos que aceptaron a la mesianidad de Jesús. La principal peculiaridad es que ellos no dejaban de observar las tradiciones judías y incluso eran respetados por las otras corrientes judías hasta las guerras judías, ya que las guerras judías acusaban a los judíos creyentes de Jesús de no participar en las guerras judías contra Roma. Sí. Muchos de ellos observaban las leyes judías, el kashrut, la circuncisión, las festividades judías y la asistencia a la sinagoga en ese momento. Ahora, en las comunidades judías universales se menciona de que los judíos mesiánicos o los judeocristianos no fuesen parte del judaísmo porque ellos son una forma cristianos. Bueno, déjame darte una reflexión. La situación no es así. Para los judíos, esas comunidades judías creyentes de Jesús no son vistas como judíos precisamente por aceptar la mesianía de Jesús y el canon del Nuevo Testamento. Pero para los cristianos, ¿son aceptados? ¿Qué opinas tú? Sí. Bueno, déjame darte una respuesta. Para las comunidades cristianas hay como un nivel de aceptación muy ambiguo, porque hay comunidades cristianas que los aceptan, pero la mayoría los rechazan, precisamente por judaizantes, porque han habido casos de iglesias muy conservadoras en las que dicen de que no, de que si tú te conviertes al judaísmo ya estás rechazando ser salvo por gracia y no por obras de ley. Pero, yo pensé que decías que si los cristianos aceptamos a los judíos, digamos. No, a los judeocristianos, es decir, a los judíos que creen en Jesús. Sí. En realidad, el que dice amar a su prójimo debe aceptar que nosotros no somos nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar. ¿Qué le pasó? Han habido pastores de la comunidad protestante, más que todo de la rama bautista, han sacado libros en contra de las corrientes de las comunidades judeocristianas, viéndolas como un peligro, como para el peligro como un peligro de lo que es de la identidad cristiana, sin saber de que el cristianismo sin judaísmo no es nada. Es decir, como que, supongamos, el cristianismo, si rechazando su origen, es nada. Claro, porque si Jesús, él mismo practicó todo. Claro. Él mismo era judío que observaba, que cumplía, ¿cómo nosotros no vamos a seguir su ejemplo, digamos? No, y no solamente eso, Ana, sino también recuerda una cosa, los mensajes de Pablo, las cartas de Pablo fueron malentendidas. Porque dice las cartas de Pablo, no, de que somos salvos por la ley, de que no somos salvos por la ley, sino por la gracia, de que no tenemos la obligación de cumplir las leyes judías, o que podemos comer lo que queramos, hasta basura, me disculpa por la expresión, basura. Digo basura en el sitio que puedes comer lo que te da la gana, sea cerdo, sea marisco, sea crustáceo, sea de todo. Sin saber de que, por ejemplo, ¿por qué se dan esas prohibiciones? Pasa que eso eso se entiende así como lo explica en un pasaje donde él fue en éxtasis elevado y que el Señor y que le mostraba que Mati coma y él le dijo, yo no puedo comer eso. Mira, eso fue Pedro. Pero claro, eso cada uno lo interpreta como claro. lo lee. Tiene varias interpretaciones. Claro, en la interpretación correcta es que no debes llamar al no judío que quiera acercarse a la comunidad, al que quiera de verdad aprender sus enseñanzas. Al no judío no hay que llamarlo inmundo. Hay que admitirlo, hay que enseñarle desde lo básico hasta lo un poco más avanzado si la persona quiere ya ser miembro de lleno de la comunidad. Sí. Ok, esta reflexión dice así: el judeocristianismo no es judaísmo ni cristianismo, sino un puente entre los dos. Su misión es explorar las implicaciones de la enseñanza del judaísmo y el cristianismo, mira Jesús, como la continuación de la profecía hebrea.
El judeocristianismo no exige ninguna creencia específica, sino solamente las que consideremos lo que se puede enseñar de las dos religiones, la una a la otra. Y también lo que puede enseñarnos. Las creencias específicas pertenecen a la relación entre Dios y cada persona. Y se respeta aquí las creencias de ambas tradiciones. Es decir, eso es lo que sería la parte original si el cristianismo no es despotricada del judaísmo, ni el judaísmo es despotricada del cristianismo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta o comentario que quieras aportar? Bueno, es eso lo mismo que dije, que Dios no hace acepción de personas y por qué la gente... Claro. Sí. No, es que está de paso. Yo he tenido experiencias, algunas positivas con unos pastores, de que de paso ellos comenzaron a celebrar ciertas festividades judías, pero con un contexto cristiano. Por ejemplo, la reciente festividad de Sukkot. Ellos eran la festividad Sí. de los tabernáculos. Mismo día, pero bajo un contexto cristiano. Pero también he tenido experiencias negativas con algunos pastores. Por ejemplo, hubo uno de que tenía una problemática muy grave. Él, él utilizaba el cristianismo como para justificar de que le robaron sus canciones, un grupo de cantantes, todo. Incluso decían que los judíos, dice que los judíos son el mal, de que son los que mataron a Jesús, son los que están trayendo cosas malas al país. Imagínate. Al punto de que, porque tú rechazaste a Jesús, tú rechazaste el César por la gracia, tú te vas para el infierno. Increíble. De paso. Porque, y si él escudriñó las escrituras, no tiene por qué decir eso. Hay que estar de paso y dice que hasta niegar el holocausto judío, de que el holocausto judío es mentira y que el diario de Ana Frank es mentira. Pero también han habido movimientos, entre comillas, cristianos, de que reivindican el nazismo, la cristianidad del movimiento nazi. Y son, no sé si serán, como dicen las falsas creencias, o sí, como muchos dicen que vendrán mucho que hablarán de Dios, pero no es lo verdadero, digamos. Claro, no es que hasta incluso en Estados Unidos hay una comunidad cristiana nazi que se llama Iglesia de Jesucristo para las Naciones Arias, en las que ellos promulgan en su doctrina de que Jesús no era judío, sino que era ario, de que el pueblo judío es el usurpador y que el verdadero Israel son las naciones arias. Una locura total. Sí, no, eso ya no se cree, digamos. Lo que tenemos nuestra fe y creencia en las escrituras, eso ya no lo aceptamos. Claro, no es que hasta incluso ellos han atacado otras comunidades cristianas, han atacado sinagogas, hasta hace poco una de sus feligreses, hace pocos años, quemó una iglesia afroamericana, basándose en esa creencia errónea. La quemó y bueno, y varios fallecieron. Y él está esperando, como bien dice, la pena de muerte, pero dice esperando y que el consuelo de sus pastores de la iglesia de las naciones arias. Sí. No, eso no sabía, no conocía esa iglesia. No sabía que existía. Es una iglesia que estaba allá en Alabama. ¿No? Sí. Bueno, la Iglesia de las Naciones Arias es una congregación de neonazis cristianos, entre comillas, que te digo cristiano entre comillas, de que ellos promulgan una fe cristiana a la par con sus convicciones racistas. Bueno, la verdad que están muy equivocados. En cambio, la iglesia víctima era una iglesia protestante compuesta por miembros de la comunidad afroamericana, de que ellos son cristianos de convicción, pero a la par con su identidad afroamericana. Ahí entonces se puede decir que también hay discriminación y hay, ¿cómo se dice?, en contra de los afroamericanos. No, incluso, lamentablemente, los afroamericanos se han dividido en muchas corrientes. Por ejemplo, están los afroamericanos musulmanes, que son afroamericanos que encuentran en la religión musulmana como una forma de reivindicar su identidad. Por ejemplo, la famosa nación del Islam.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa claro. comunidad afroamericana musulmana se dividió en dos corrientes. Está la de la nación del Islam, con Farah Mohammed, que es Sí. una división heterodoxa del Islam, y los musulmanes normativos, que son afroamericanos, que se convirtieron al Islam tradicional y han ido a la Meca, han ido a la mezquita, y en una mezquita que ha sido multirracial. Es una mezquita Claro. donde hay negros, judíos, blancos, latinos que se han convertido a la fe islámica. Están los llamados Ujú. afroamericanos cristianos de que guardan su identidad cristiana y a la par con su identidad afroamericana. Y aunque Claro. parezca algo increíble, también han habido sinagogas judías afroamericanas. Es decir, judíos afroamericanos que se convirtieron en el judaísmo. Sí. Bueno, Yo quería averiguar después, no sé si tiene algún material sobre qué comunidad musulmana es la que decapita a los judíos y a los cristianos. esos son las comunidades radicales. Digamos, Radicales. esos son los radicales, porque recuerda que yo conozco musulmanes que no tienen ese Sí, tipo de esas locuras radicales de decapitar gente, sino que sí, respetan y ven al cristianismo y al judaísmo como la fuente de doctrina del Islam. Solamente, por ejemplo, los wahabíes, que son las comunidades radicales dentro de la zona, o el Hezbollah dentro de las comunidades musulmanas iraníes. sí, Bueno, eso había escuchado de escuela. Bueno, seguimos. seguimos, no te preocupes. Este árbol se menciona cómo surgió el cristianismo, las comunidades judeocristianas y cómo en el siglo IV, lamentablemente, el cristianismo divorciado de las raíces judías se constituyó una religión imperial romana. Es decir, con Constantino, en el siglo IV, decidieron, vamos a crear una religión de que, de que se guarde el domingo, se pueda comer todo lo que a ti te da la gana, de que puedas hacer lo que a ti te da la gana. Y lamentablemente, una interpretación mal hecha, se creó una especie de cristianismo divorciado de su raíz judía. ¿Me explico? Sí, sí, Pero, sí. ¿qué ocurre? No todos están de acuerdo con ese tipo de cristianismo. Han habido ramas de cristianismo de que han conservado las tradiciones judías. Por ejemplo, las comunidades cristianas ortodoxas de Oriente guardan el kashrut, guardan la circuncisión y guardan ciertas tradiciones judías. Cristianismo etíope, de Etiopía, guardan el Shabbat, guardan las festividades judías, pero en un contexto cristiano ortodoxo etíope. Sí. Y desde el siglo XVIII en adelante que surgen comunidades hebreo-cristianas o judeo-cristianas modernas en las que se dividía en judaísmo mesiánico, hebreos católicos, etc. Bien, las características que mencionamos eran de que estaban compuestas por judíos que han aceptado la mesianidad de Jesús, a la par con su identidad judía. Sus Sí. comunidades como tal se mantuvieron existentes hasta el siglo VI con la llegada del Islam a la Tierra Santa. Es decir, cuando el Islam llegó a Jerusalén, aún todavía existían comunidades judeocristianas, pero pequeñas. De paso, se escucha de las ruinas de una antigua sinagoga en Susia, en Israel, en la que se menciona a Jesús en su memorial, a Yeshua Bar Yosef en arameo, que es el mismo Jesús de la historia de los evangelios. Ah, mira qué interesante. Algunas de esas comunidades se convirtieron al Islam, pero como comunidades desaparecieron. Pero volvieron a reaparecer las mismas en los siglos XVIII, XIX y XX, cuando había como organizaciones misioneras cristianas dirigidas hacia los judíos. ¿Qué había en el caso de los miembros del origen no judío? No estaban obligadas a cumplir con la tradición judía, pero nada más tenían que cumplir con las 7 leyes de Noah, más nada, para ser miembro de las comunidades. ¿Me explico? ¿Cuáles son esas leyes? Ok, las leyes son rendirle culto a Dios, no cometerás Sí. idolatría, no matarás, no robarás, Ah, son los mandamientos. los mandamientos de Noé. Pero te voy a dar los 7 mandamientos, las 7 leyes de Noé, que son rendirle culto a Dios, no Sí. blasfemarás, no robarás, no matarás, no comerás sangre, no cometerás acto de impureza moral o sexual y establecerás tribunales de justicia.
Son Esos 7. son 7. Esos son de los no ajiras, de los no judíos que aceptan al Dios de Israel sin convertirse al judaísmo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? No, está bien. Bien. Ahora, el judaísmo mesiánico como comunidad es una comunidad que surgió de las misiones hebreocristianas de los siglos XIX y XX, cuyo objetivo era la evangelización del pueblo judío, en la que ellos guardan tradiciones judías a la par con su creencia en Jesús. Muchos de esos movimientos vienen de la rama protestante y muchos de ellos son de origen no judío, que han adoptado el judaísmo como un estilo de vida, sin pasar por una conversión formal a la fe judía. Sin embargo, han habido casos de judíos de sangre que han aceptado la mesianía de Jesús por medio de esas iglesias. Y en Israel, lamentablemente, aunque no son reconocidos como judíos por las comunidades tradicionales, en Israel la Corte Suprema les ha dado la oportunidad de que si demuestran su origen judío, pueden entrar a Israel. De paso, una de las comunidades que está creciendo a nivel mundial. A tal punto de que hay sinagogas judío-mesiánicas, no solamente en Israel, sino en Estados Unidos, en Europa, hasta en África y algunas en Asia. Por ejemplo, están habiendo sinagogas mesiánicas en la India, en Malasia y en Indonesia, pero chiquiticas. Claro. Y eso que supuestamente la India es muy fuerte, lo que es todo lo referente a ocultismo, a Claro. brujería. No, es que de paso allá en la India, por el sistema de casta, como te dije, la comunidad judía no tiene esa restricción como los hindúes en el sistema de castas. ¿Alguna pregunta o comentario que quieras aportar? Sí, sobre cómo es la conversión oficial, porque yo sé que, bueno, que te dan un nombre nuevo en hebreo. Claro, la pero conversión después oficial, no sé cómo es. La conversión oficial se refiere a que la persona por sí misma asume el judaísmo, sí. Asume las misbot, asume la tradición. Hasta decir, hay casos en los que se circuncidan por un médico, pero claro, que no tiene la conversión oficial avalada por un rabino ortodoxo. Sí. Pero hoy en día el judaísmo mesiánico está pasando por una evolución que está siendo favorable en ciertas conversiones hacia el judaísmo. Claro, con la peculiaridad que mantiene la mesianidad de Jesús. De paso, hoy en Israel se ha visto casos de soldados del Estado de Israel que son judíos mesiánicos. Es decir, son judíos de sangre, pero que han aceptado la mesianidad de Jesús allá mismo en Tierra Santa. Solamente que han tenido problemas con el rabinato de Jerusalén, de que han mantenido el monopolio insano de las conversiones. ¿Por qué? Lo que insano en el sentido de que muchas de esas conversiones son por intereses políticos o económicos. Es decir, que supongamos dos personas, uno de nivel de clase media y otro de nivel de poder adquisitivo alto. Sí. El rabinato muchas veces acepta más a la persona de más alto nivel adquisitivo que aquel que está interesado de corazón de verdad a asumir un estilo de vida judío. Mira, bueno, en todo, como los políticos acá. Sí. Ok, ahora seguimos. Hebreos católicos. Los hebreos católicos son comunidades de judíos conversos a la fe cristiana católica. Se han aceptado la mesianía de Jesús, pero por medio de la iglesia católica. Es decir, se han bautizado o en algunas ocasiones han hecho primera comunión o han hecho la confirmación dentro de la iglesia católica, pero manteniendo su identidad como judíos. Pero ¿cuál es la peculiaridad de esa comunidad? Que es también muy diversa. Por ejemplo, los judíos seculares conversos a la fe cristiana católica, ellos mantienen su identidad católica, mas no practican la fe judía, sino la fe católica completa. Y están los que han mantenido la tradición judía, sea la halajá, sea la tradición judía, sea lleva la kippah o el talit, pero releídos bajo el formato del magisterio de la Iglesia Católica. En Israel tiene sus comunidades bien establecidas, incluso la misa de las comunidades hebreocatólicas son en hebreo con componentes de la sinagoga judía tradicional. Es decir, tú vas a una misa de una comunidad hebreocatólica
ahí tienes partes de los rezos de una sinagoga, pero también de una misa católica tradicional. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Los hebreos adventistas, que son comunidades, diríamos, ya de reciente aparición, las podemos definir como aquellas comunidades compuestas por judíos que han aceptado a Jesús por medio de la iglesia adventista del séptimo día, a la par con las tradiciones judías y las tradiciones del dogma adventista. Además, que ellos guardan el Shabbat, algunas comunidades adventistas han aceptado las tradiciones judías como punto de referencia de la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. Están bajo la guía de Amram Elofer, presidente de la Jewish Adventist Friendship Fellowship, donde se promulga el respeto y la amistad entre las comunidades adventistas y judías por los puntos en común. Sí. De paso, hay una peculiaridad, las tres comunidades, los mesiánicos, los hebreos católicos y los adventistas, son un poco más abiertos a admitir a no judíos que las sinagogas tradicionales. ¿Alguna pregunta? Bueno, me quedo todavía como sin concluir sobre eso, sobre de que los rabinos aceptan a los que son de una posición más económicamente más alta. Bueno, eso, lo que pasa es que eso va a ocurrir incluso aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica Eso ocurre en Latinoamérica, no no solamente en en Latinoamérica. Israel. En Israel ha habido casos, por ejemplo, de un judío con conversión oficial que ha querido hacer la conversión, pero lo que pasa es que esa persona es de origen de Filipinas. Hizo una conversión con una comunidad judía pequeña. Va para Israel a hacer su vida, a hacer lo que él quiera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para el rabinato de Jerusalén, a él no se le reconoce como judío. ¿Qué ocurre? Tenía que pagar altas sumas de dinero al rabinato para que te valide la conversión. Y está ocurriendo mucho en Latinoamérica. Yo sé que aquí en Latinoamérica está habiendo casos de conversiones al judaísmo, en el sentido de que muchos son anusim, descendientes de judíos que fueron forzados a convertirse a la fe cristiana católica y quieren volver al judaísmo, solamente que las sinagogas oficiales les cierran la puerta. Por ello muchos buscan en comunidades emergentes o en comunidades mesiánicas o en comunidades libres independientes también, que ocurre la misma situación. Claro, sí, sí. Ok, por lo menos espero haberme explicado bien en ese aspecto. Pero hay otros que tienen razones de peso el por qué rechazan dichas conversiones, para probar la sinceridad del converso. Si el converso se convirtió porque de verdad le nace, de verdad tiene convicciones judías o tiene antepasado judío, ok, se les admite. Pero si se convirtió por cuestiones de matrimonio, cuestiones de trabajo, cuestiones de mejor bien en Israel, esa conversión hay que verla con cierta reserva. Claro, porque solo es Dios el que conoce el corazón, como cuando fue a elegir para ungir al rey, ahora que me acuerdo esa parte del Antiguo Testamento, que dice que pasaban los hijos, ¿cómo se llaman los hijos? Los hermanos de David, que hasta que llegó David y es como que Samuel veía solamente el aspecto exterior y que Dios es el único que conoce el corazón. Claro, es como que en realidad uno no puede ver o no puede certificar si verdaderamente esa persona de corazón quiere convertirse. De paso, aquí en Latinoamérica han habido muchas conversiones al judaísmo mazortí o conservador y al judaísmo reformista, al judaísmo liberal. Pero al judaísmo ortodoxo las conversiones son muy pocas. Y el judaísmo mesiánico es una... Claro, porque igual con el tiempo después uno se da cuenta si fue digamos, porque uno realmente quería adoptar el judaísmo como una forma de vida o no, porque acá hubo un caso de una mujer que se casó, que se convirtió, pero porque él era judío y para casarse ella tenía que convertirse. Claro. Y bueno,
pero después se separaron. Es como que no Sí, duró mucho. como dice, matrimonio, como se decía en mi país de origen, Venezuela, amor con hambre no dura. Sí. Y de paso, para las comunidades mesiánicas, como te dije, han sido un poco más más abiertas. De paso, yo me inicié, yo regresé al judaísmo, es a través de los mesiánicos. Que yo mantengo buenas Claro. relaciones con ellos. De paso, yo he sido de los pocos Sos un que, nexo. Claro. claro, de paso yo he trabajado para un rabino cabalista que me ha ayudado bastante la parte de practicar el judaísmo. Es decir, para practicar un judaísmo auténtico, a pesar de que para ellos no tenga una conversión oficial. Claro. Pero como Bueno, dicen, pero pero como dicen mis compañeros, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Bueno, ahora vamos con la comunidad. está bien, sí. Ahora vamos con la comunidad Netzari o Mientras que uno esté bien con uno mismo y, claro, uno esté bien con uno mismo y sepa que es Claro. Dios el que te ve Ya de y paso, gracias al ya rabí, está. Con la gracias al rabí, aprobación de Dios ya está. de paso, ya gracias al rabí Claro. Ricardo Gamboa Ben Eliazar y al rabí Edwin Acosta, que ya tengo lo que sería una conversión, una especie de certificación de que ya efectivamente se me reconoce como judío, de que ha vuelto a sus raíces, a pesar de que el rabinato de Jerusalén no me lo reconozca. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta hasta los momentos de las está comunidades bien. anteriores? ¿Cómo? ¿Alguna duda que quieras No, no, Ok, avanzamos. ok, avanzamos. Hebreo, Netzari o Nazratín. Son básicamente comunidades religiosas que aceptan la mesianía de Jesús, pero con una pequeña peculiaridad, de que ellos no se consideran ni judíos ni cristianos, sino hijos de Israel que siguen las enseñanzas del rabí Yehoshua ben Yosef de Nazaret, el mismo Jesús. Pero no lo ven, a diferencia de otras comunidades, no lo ven a él como un hombre Dios ni como Mesías divino, sino como un Mesías humano. Es decir, un Mesías que vino a la tierra a clarificar muchas cosas de la Torah. Pero con la peculiaridad de esa comunidad, de que ellos ponen en práctica la noción de tikkun en la reparación del mundo, para hacer el mundo un hogar de justicia y equidad. Y ellos tienen una interpretación del Tanaj y hasta Mateo un poco más ortodoxa, como un poco más parecida al judaísmo ortodoxo. ¿Me explico? Sí, sí. Y muchas de esas comunidades se encuentran en Sí, Siria, Grecia, Italia, Israel, España y algunos países latinoamericanos como México, Perú y Chile. Esas son las comunidades más famosas de comunidades de judíos creyentes en Jesús, como por ejemplo los mesiánicos. Muchos de ellos vienen de la iglesia protestante, de los hebreos católicos, obviamente de judíos conversos a la fe católica, manteniendo su identidad sí. judía. O los hebreos adventistas, que son judíos que aceptan la mesianía de Jesús en la iglesia adventista del séptimo día. Sí. Ok, ¿alguna pregunta o comentario que quieras aportar? No, está bien, está ahí. Bien, ahora viene un análisis que es un poco más complejo, que son las relaciones de dichas comunidades con el judaísmo tradicional y con el cristianismo. Como se mencionó con anterioridad, Ana, las comunidades judeo-cristianas, así sea mesiánicas, hebreocatólicas, han tenido relaciones muy complejas. Con los judíos han sentido más que todo rechazo, porque para las comunidades judías, los judeo-cristianos, sean mesiánicos, hebreocatólicos o adventistas, no son judíos, son cristianos en todo sentido, porque han abandonado la halajá y han reconocido a Jesús como Mesías, en el Nuevo Testamento como lectura canon. Para ellos ya son herejes, ya son traidores para la comunidad judía tradicional. ¿Me explico? Claro. Y para las, Claro. y para las comunidades cristianas, o decir, las comunidades cristianas, de esas las que tienen la interpretación más retrógrada, dicen de que los judíos mesiánicos, los hebreos católicos, los adventistas y los hebreos cristianos, o los netzaní, son judaizantes, es decir,
a aquellos que han abandonado el ser salvos por gracia y que son salvos por observar las obras de la ley. ¿Me explico el por qué esa relación tan compleja? Sí. Pero también ha habido un cierto nivel de aceptación. Por ejemplo, en las comunidades judías, hay comunidades judías que han aceptado a los mesiánicos, pero bajo ciertas condiciones. Y la de los cristianos ha sido una aceptación un poco más tácita, es decir que, ok, existen, te aceptamos, pero con tu tradición allá. Pero porque esa problemática de esas relaciones es un poco complicada. ¿Por qué? Como te dije, malinterpretación de las cartas de Pedro y Pablo. Pedro, su ministeriado como su discipulado iba dirigido a los judíos, que les exhortaba a que observen la ley a la par con su aceptación y mesianidad de Jesús. En cambio, el Pablo estaba dirigida hacia los no judíos, en las que se les exigía que observaran por lo menos las leyes básicas de las leyes no ágidas. Y así se van a ser aceptos dentro de la comunidad sin ningún problema. Es por ello esa problemática que han ocurrido sobre esas malas interpretaciones. ¿Alguna pregunta o comentario hasta estos momentos? No. Ok. Ahora, vamos con para cerrar este tema, cumplimiento de la halajá en dichas comunidades. Sí. Hay comunidades de que sí cumple con la tradición judía hasta cierto punto. Es decir, hay cosas que la pueden cumplir y otras que no, porque dice según él que chocan con la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué cumple hasta cierto punto? Hay algunos casos en los que el acceso al Talmud es muy limitado. Es decir, que el acceso a la literatura judía que les permita conocer la tradición es muy limitada. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Porque el Talmud como libro de estudio judío en su idioma español es muy escaso. Es nada más un solo rabino, Yonah Blickstein al Ashlom, tradujo pocos tratados del Talmud, nada más los básicos. Pero el resto se mantuvo en arameo o en inglés. Y algunas comunidades judías creyentes de Jesús sí cumplen con los ritos de vida básicos del judaísmo, sea circuncisión, bar mitzvah, rescate primogénito, matrimonios judíos mesiánicos, obviamente judíos cristianos, y las reglas de duelo judías, pero reinterpretadas a la lectura del Nuevo Testamento. Y hay comunidades que son más estrictas con respecto al código de vestimenta, es decir, lleva la kippah a los hombres, las mujeres un vestido bien recatado. Y en cuanto a las leyes de pureza, ritual y el kashrut son mucho más estrictos. Algunas comunidades son mucho más estrictas, pero bajo ciertas concesiones. Por ejemplo, hoy en día comprar carne kosher es muy complicado. Por no decirlo caro. Vi que puso un artículo que en Argentina... Claro, no. Y en Venezuela, las carnicerías kosher, que son muy pocas, te venden la carne a precios casi que exorbitantes. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ya sabemos que el proceso es, ¿cómo es el proceso para la carne? Pero después los cortes es normal como en cualquier corte de carne. No sé por qué tan caro lo ponen. Bueno, en ese caso, para que la carne cumpla con la condición de kosher, tiene que estar libre de sangre. Sí, pero eso lo hacen en el momento de Claro. que matar al animal. Después los cortes, digo, es igual en la de postar la carne que en cualquier otra carnicería. Claro, no, sí. Lo único que cambia es cómo, digamos, el momento de matar a la vaca, digamos, no sé cómo decirlo. El momento que es desangrada, ¿no? Claro, no, y de paso, hoy en día, algunos rabinos liberales, incluyendo el que yo conozco, nos han dado parámetros para cacherizar la carne, que a veces compramos en carnicerías, como por ejemplo el portugués. Claro. O como por ejemplo, los pescados. El pescado la comida del mar tiene que ser con aletas y escamas.
Es decir, lo que es camarón, los caracoles, el cangrejo, olvídate, que eso no son admitidos Claro. como kosher. Ajá. Ahora vamos con la liturgia. En la liturgia hay comunidades que mantienen la liturgia judía tradicional, con añadidos del Nuevo Testamento. Y en otras son mucho más de carácter Sí. pentecostal. Es decir, son comunidades más pentecostales que judías tradicionales. Pero hay otras que de verdad sí son más judías a nivel de liturgia. Sí. ¿Algún Justo me comentario? entró una llamada, perdón. Ok. ¿Algún comentario o duda que quieras plantear? No, Ok. no está bien explicado ahí. Ahora, en cuanto a las admisiones no judíos, hay aunque son muy abiertos, sí, son más abiertos y permiten la entrada de no judíos, hay comunidades que exigen ciertos requisitos de admisión de no judíos que quieran formar parte de la comunidad, como por ejemplo una referencia rabínica o que la persona esté realmente interesada en formar parte de dicha comunidad o que la persona no tenga otros fines nada sano con la comunidad o que pase por un tiempo de estudio para que la persona pueda ser admitida plenamente. En el caso mío, para mí fue la misión inmediata, porque de veras manifesté no solamente mi interés, sino lo que son los antepasados judíos que yo tengo en mi rama paterna y materna. Claro. Claro, en cuanto a la circuncisión, la recomienda que sea con un médico, porque hoy en día, si es una circuncisión con un moel, es difícil, porque hay moalí, que son los médicos, que se que la circuncisión, de hacer la circuncisión de acuerdo a la tradición judía, son muy cerrados o lo hacen bajo ciertos parámetros, pero con un precio un poco oneroso. Oh, impresionante. Y sí, porque después, Claro, después de la circuncisión, digamos, o en mi caso, cuando después, ya son adultos es mucho más doloroso. La Biblia también lo dice claro, cuando fueron a un pueblo que engañado, digamos, le hicieron la circuncisión después de cuando ellos estuvieron doloridos. Fue claro. cuando pasó lo de la hermana De, de, que fue usada. Dina, sí, ya sé cuál es el caso de Dina. Bueno, que ahí se nota que como estuvieron como más de 48 horas doloridos. Claro, porque la Y ahí circuncisión, aprovecharon cuando estaban, digamos, en ese momento para ir a atacarlos, digamos, en venganza sería. claro, por haberse honrado a Dina, Sí, por haber sí, deshonrado. la verdad que debe ser, sí, pero ahora se está practicando como, digamos, en lo que es la medicina, también a Claro. veces se practica, pero no por este acto de, digamos, de convertirse, sino No, por... mira, cuando se eh, trata de conversiones para adultos, sí. se le recomienda a la persona de que se haga con un médico, pero que en esa operación esté de testigo un rabino, para que le haga la bendición allá en el quirófano. Claro, sí, sí, entiendo. En Sí, el, a veces se practicas porque después hay que hacer otro tratamiento de urología y a veces se claro, practica la circuncisión, pero para tratamiento médico. tratamiento médico. O en algunos casos, algunos hombres más ociosos se practica la circuncisión por la parte estética. Mm, bueno, no sabía. Pero la mayoría, bueno, por aquí en Venezuela, para las comunidades mesiánicas e independientes, hay un Moel muy famoso, un Moel, un médico urólogo, que Sí. hace las circuncisiones, claro, de acuerdo con la halajá, pero él es mesiánico. Y la puedes hacerla, y se hace con él, claro, bajo ciertos parámetros médicos. Claro, después de esa circuncisión, después de esa operación se te entrega un acta de que fuiste Sí. circuncidado. Si te hacías por una Ah, conversión, tienes que entregar una copia al rabinato para que se te claro. certifique, pues. Claro, después de la Ya cuando digamos, el rito que se hace con los bebés al octavo día, claro, ¿no? al octavo día. Ahí sí lo hace un rabino. Ahí sí lo hace el Moel, que es el especializado, un rabino especializado en circuncisiones. A mí me llama la atención que al bebé le den vino. Bueno, lo que pasa es que es por el simbolismo, como para Yo pensé que era como una analgesia. bueno, bueno, puede ser también, porque recuerda que para las comunidades judías tradicionales, el vino a la boca del bebé es para un simbolismo, para un símbolo. Ah,
Pero Bien. si es analgesia, tiene que dar un analgésico para que el niño no sufra. Pero en realidad acá nosotros en el área de vacunatorio utilizamos el amamantamiento como analgesia cuando vamos a aplicar las vacunas. Ah, Yo no ok. sé, en ese momento no se le permite a la mujer amamantarlo. En el judaísmo ortodoxo no. Ah, bien. En el judaísmo conservador o reformista, al finalizar, al finalizar el ceremonial, sí es permitido. De paso, en el judaísmo reformista se permite que mujeres sean las que hagan la circuncisión. Ah, mira qué bien. En el Pero judaísmo, debe ser, no, digamos, para una mujer a su propio hijo, bueno, en realidad hay es como decir, mujeres sentimientos pediatras. encontrados. Es decir, hay mujeres pediatras Ah, bueno, está a bien, los ya niños. entiendo. Pero en cambio, si son hombres varones, ahí sí tiene que ser con médico. Claro, sí, Hay entendido. comunidades judías de que permiten una especie de entrada simbólica que se conoce como Brit Shalom, que son una entrada al judaísmo sin circuncisión. Por eso son para casos especiales. Después de la circuncisión se va a la mikveh, que es como una especie de pila bautismal, que la persona se sumerge con ciertas bendiciones y ahí la persona, después de pronunciar una cierta oración y una cierta juramento, y a la persona, hasta ciertas comunidades, se le reconoce como judío. Pero ahí no está cumpliendo lo que Dios mandó de que para que pertenezca al pueblo, si Claro, todo lo que pasa es que esos son más que todo comunidades judías muy liberales, comunidades ah, así humanistas, reconstrucciones y renewal. mm. En el caso supongamos que si la persona por problemas de salud no se puede circuncidar, se puede utilizar ese paso con la condición de que si la persona en un caso posterior quiere circuncidarse, que lo haga con un médico. Bueno, ya Ok. entendí. ¿Alguna, Todo bien. alguna pregunta, comentario sobre este tema? No, ¿Qué te muy llamó claro todo. qué te llamó la atención? ¿Cómo dice? ¿Qué te hizo hacer preguntas? Y todo ya me fue respondido. Ok. Por ejemplo, qué te llama la atención, por ejemplo, de los hebreos católicos? Los hebreos católicos no sabía de ellos Ujú. y bueno, digamos, la verdad que no tengo, digamos, preguntas para... Bueno, en Argentina hay comunidades hebreocatólicas también, además de las Sí, comunidades judio-mesiánicas. Los y hebreos no católicos sabía, tienen una no sabía. peculiaridad, es que como te dije, es en la misa tradicional católica en hebreo, pero con añadidos de la sinagoga. Mm. Y hay comunidades en Israel hebreocatólicas pequeñas pero establecidas, más que todo en Y cuando Jerusalén. es así, cuando son los grupos así, que también ellos algunas cosas observan, o por ahí tener el talí o tener la Eso lo kipá, y suelen, eso lo eso suelen lo venden, se lo venden a ellos en los lugares de venta digamos, de judíos. esos productos, porque esos productos, digamos, Claro. Mira, esos ahorita elementos de... han habido casos de tiendas que no les han metido productos. Otras, Claro, eso es lo que yo digo, porque es como claro, que pero han habido casos de emprendimientos de dichas comunidades. Por ejemplo, en la comunidad ellos donde mismos fabrican. que yo estaba en Venezuela, hay un amigo que los fabrica para mesiánicos, hebreos católicos, hebreomentistas. Claro, eso es lo que yo tenía entendido, que no todos los símbolos del judaísmo no se lo proveen a gente que no sea convertida O que o no que sea, tengan, digamos, claro, claro. aquí en Venezuela la situación fue distinta. La tienda judía Maimónides, que estaba en Caracas, ella lo hacía sin problema, siempre y cuando utilizaba ese símbolo de manera respetuosa. Ujú. Pero después vino las quejas de unos rabinos de que por qué vende esas cosas a no judíos, de que por Ujú. qué no eres estricto, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Pero afortunadamente ha habido comunidades que han hecho ese emprendimiento, es decir, de vender las kipot hechas artesanalmente, talitot, libros de oraciones, pero en tiendas exclusivas para las comunidades. Pero en cambio, por ejemplo, las mesusot,
para que una mesusa sea kasher, tiene que tener un cierto tipo de tinta, un cierto tipo de papel. No puede ser papel normal, tiene que ser papel Eso es lo que pergamino. usted me había dicho que sale muy caro. Claro, o los tefilín, que son las que se amarran aquí en el brazo y en la cabeza, tiene que ser hechas Sí, por un cierto material y que salen carísimos. y después el talit también, que eso pertenece a la persona y no puede ser transferido. En el día de su muerte se lo envuelve al cuerpo con ese talit, se corta, me dijo, los flecos. Claro, correcto. Mm. En el caso de aquí de Venezuela, han habido esos emprendimientos, allá en Venezuela han habido emprendimientos, pasó al punto de que han habido como tiendas judío-mesiánicas que venden talit, kipot, libros de oraciones judíos, hasta aceite de unción. Bueno, en la iglesia que yo empecé a asistir ya desde el 2011, empezaron, también se usaba como símbolo, nosotros decimos del Espíritu Santo, el aceite. A veces en lugares Claro. que no teníamos Mira, acceso al aceite fabricado con todos los elementos que dice en la Biblia, claro. usábamos el aceite de cocina para Bueno, ungir a un mira, enfermo. para hacer el aceite de unción con los elementos de la Biblia, Sí, bueno, claro, hay que tomar en cuenta algo, de que no es el aceite ese que se hacía en la época del templo, pero sí es un poco más cercano. Un poco de incienso molido y mirra, y aceite de sí, oliva, y canela. consiguieron los elementos y lo hicieron, sí, 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 Pero ahora un dato anecdótico. Hace un año, ya va por un año, mi abuela había fallecido. sí, Yo estuve lo siento. en las exequias de mi abuela materna, pero las exequias fueron muy particulares. Fue ¿Qué es rezo, Ezequiel? exequias son los ceremoniales, exequias son ceremoniales fúnebres. Sí, Es decir, el velorio, es decir, el velorio de la persona fallecida en una casa funeraria. sí, En ese caso, el ceremonial fue mixto, católico y judío, y judío creyente en el Mesías. Entonces el sacerdote que entró, entonces se me dio el honor de ungir con aceite santo al féretro donde estaba sepultado los restos de mi abuela. Y colocarle un poquitico de tierra de Jerusalén, que me regaló una amiga mía antes de su muerte. Un poquito de tierra yo de Jerusalén. hice algo así cuando también ocurrió lo de mi papá, Ujú. pero no sé por qué me llevó a hacer el aceite que habían preparado, que nos dieron a todos. Cuando mi papá ya nos habían dicho vayan a despedirse, estaba en terapia intensiva. Claro. También pedí acercarme y lo primero que hice fue ungirlo, y yo nunca escuché de nadie, ni aprendí, ni me enseñaron nada, pero en ese No, no. momento tenía mi Biblia y tenía el aceite que siempre lo tengo conmigo, y Claro. hice ese acto sin saber que por ahí que tenga alguna, no sé, como que hice un Claro. acto, digamos, como No, para no, honrar a la persona. no, no, y de paso, o sea, lo que es colocar un poquito de tierra de Jerusalén en el féretro donde estaban los restos de mi abuela, para mí fue un privilegio. Sí, Bueno, fue un sí, ceremonial mixto, es decir, que sí. habían rezos católicos y después había un rezo Sí. judío, que yo tuve que oficiarlo literalmente porque era Shabbat y ninguna comunidad podía acompañarme. Ah, justo en Shabbat. Sí, porque mi abuela murió un jueves en la Sí, mañana. Lo que pasa es que el protocolo funerario en Venezuela estaba complicado, porque primero claro. buscaba una funeraria, busca una póliza para que pague todos los gastos funerarios y un terreno que tuvimos que casi que literalmente mi tía tuvo que ceder una parte de su terreno para poder sepultar a mi abuela. Ah, mira, claro. Fue un poco Sí, complicado, porque, sí, me imagino que habrá sido complicado porque ¿no? Y para que también, sea en Shabbat. ¿no? Y aunque el Shabbat estaba prohibido hacer las exequias, bueno, se tuvo que hacer Sí, porque por la complicación de la situación país. sí, sí, entiendo. Y la sepultura, bueno, al día siguiente, el domingo allá en Caracas. Ujú, entiendo, sí.
hace más de un año, hace casi un año. Ya un mes después tuve que visitar donde está sepultada mi abuela. Ahí coloqué una piedra, como lo dicta la tradición judaica. Sí, sí. En vez de una Lo vi flor. en la película. En vez de una flor, una piedra. Sí, lo vi en una película, sí. Ok, entonces, entre los hebreos católicos, ahí ustedes tienen el Santo Rosario en hebreo. Mira, claro. O algunos libros del misal católico en hebreo. Está bien. ¿Y algún comentario dura que quieras aportar o algo que te llame la atención? No, era eso nada más. Perfecto. Ok, mira, voy a enviar esta diapositiva más el video para los que no Sí, pudieron asistir, que de paso se perdieron esta clase valiosísima porque les va a sí, permitir entender el tema. claro, sí. Ok, entonces para el examen, yo voy a enviar la noticia y Sí, en base a los temas que hemos visto hasta hoy, me dan su opinión. ¿Ok? sí, ¿va a poner la fecha de entrega? Vamos a ponerla para el viernes de la semana que viene. Bueno, Bueno, vamos a colocar una semana de gracia hasta el próximo domingo. claro, sí, gracias, porque así tengo más tiempo. Porque la otra vez tuve que escribirlo desde No, la computadora claro, del trabajo y no no, tenía forma de hacerlo. no te preocupes, no, si está bien. Por computadora es mejor. Bueno, ¿Ok? Bueno, damos por listo. concluida la clase del día de hoy, debido a que no vino mucha gente. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y su compromiso, profesor. ¿No? Incluso ya para la próxima clase, como tarea, quiero que busques una receta de una comida típica de tu país. Una receta. Ah, bueno, Entonces, sí, vamos a analizar, se analiza qué cosas sí, se pueden cacherizar y qué cosas no se pueden cacherizar. Porque, buenísimo, muy bueno. porque las recetas se pueden adaptar al kashrut. Por ejemplo, allá en Venezuela hay un platillo típico que se llama cachapa, que es como una panqueca de maíz, pero rellena de mantequilla y queso. ¿Qué ocurre? En otros pueblos lo come con cochino frito y queso. Ahí sí deja de ser kasher. ¿Por qué? Claro, Comiendo puerco, mezclando carnes con sí, lácteos y sin sí. saber de que en cualquier momento te puedes enfermar del corazón por la grasa. Mm, Bueno, sí, ahora que es terrible son los factores de riesgo que trae colesterol y no, todo. incluso la carne de cerdo tiene un factor de riesgo considerablemente alto por la grasa o por algunas bacterias de que el cuerpo no las puede asimilar. Mm, Pero como sí, diría un reportero aquí en Venezuela, allá en Venezuela, así son las cosas. así son las cosas. Bueno, damos por Bueno, profesor. concluido la clase por el día de hoy. Que pase un lindo Sí, Día de las Madres allá en muchas gracias. y bueno, que la pase bonito. Muchas gracias. La próxima clase a la hora de siempre, a las 11. ¿Ah? Bien, Chévere. acá es mediodía, a las 12 en Bueno, Argentina, a sí, las profesor. 12 allá en Argentina. Ok. Que la pase, Muchas gracias, ¿eh? que la pase bonito. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día y shalom. Y shalom.